Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues continuamos con los devocionales y acerca de la adoración. Y el título de hoy es La permanencia de la adoración. Ayer hablábamos de que el Espíritu Santo es el director de la adoración, pero hoy vamos a enfocarnos en algo muy interesante y a la vez que nos confronta con las palabras que Jesús dijo en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A pesar de nuestro deseo, estas palabras del Señor Jesús no son aplicables a un solo momento en la historia, porque casi desde el principio de la humanidad, Dios se las ha estado recordando a su pueblo. Estas palabras son la señal de alarma que todos deberíamos escuchar en nuestras vidas. ¿Dónde está nuestro corazón? Jesús dice en Mateo 15:7 al 8, incluso llama hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y a veces nosotros caemos en las mismas faltas que el pueblo de Israel. Podemos vivir dentro de un entramado religioso, intentando guardar todas las leyes, intentando vivir como creemos que debemos vivir, pero no como Dios quiere. Y mientras nuestro corazón está lejos de nuestro Señor, estamos perdiendo de vista que ese es el secreto de la vida cristiana. Volver a la relación íntima con nuestro Dios, volver a enamorarnos de Él y disfrutar con su presencia. Si creemos que nuestro Dios es admirable y hermoso, nuestra adoración debe ser admirable y hermosa. Si nuestro corazón se conmueve en la presencia de Dios al escuchar sus palabras, nuestra alabanza debe ser un reflejo de esas palabras. Si la belleza y grandiosidad de Dios se manifiesta en todo el universo y en todas sus obras, ¿cómo no ha de manifestarse también en la manera en la que le adoramos? Todo lo que hacemos para nuestro Señor debe ser para nosotros un motivo de profunda satisfacción y de gozo. Y Dios mismo dice en Isaías 56:7, los alegraré en mi casa de oración. Muchos de los siervos y siervas de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento morirían de aburrimiento o de tristeza si viniesen a nuestras reuniones de adoración. De la misma manera, a veces parece que hemos olvidado cómo los primeros cristianos adoraron y alabaron a Dios y llevaron por todo el mundo la esencia de la relación personal con Dios en sus canciones. Somos especialistas en argumentar, luchar y a veces hasta podemos llegar a odiar a otros creyentes, incluso hasta maldecirlos, porque creemos que nuestra manera de hacer las cosas es la correcta. Y mientras discutimos, estamos olvidando nuestro deber de venir y postrarnos en la presencia del Señor. Bíblicamente hablando, la adoración implica siempre dar gloria a Dios y no tanto ser bendecidos nosotros. La adoración empieza y termina con Dios. El hecho de que nosotros disfrutemos en su presencia es parte de su gracia, pero jamás debemos buscar en primer lugar nuestro bien, sino el de Él. De la misma manera, no debemos olvidar que cada creyente ministra a otros cuando adora a Dios y tiene el deber y el privilegio de hacerlo. Cuando venimos juntos a la presencia de Dios, nuestra adoración no debe ser solo una espera, sino un servicio a Dios y a los demás, creyentes y no creyentes. No somos adoradores solitarios, sino solidarios. Dios nos ha preparado para ser un ejército de adoradores. Por lo tanto, la adoración a Dios debe ser consciente, coexistente,
con nuestra vida. Ahora, número 1, la adoración a Dios debe ser coexistente con nuestra vida. Nuestra necesidad delante de Dios debe ser la misma que la de un niño cuando viene para estar con nosotros. En muchas ocasiones, los niños se nos acercan, mucho más si son nuestros hijos, y no quieren jugar o hablar con nosotros. Su único deseo es estar con nosotros. El tiempo para ellos tiene sentido si lo pasan a nuestro lado, aunque no hagan nada. Solo quieren mirarnos y gozar con nuestra presencia, sentirse seguros y aceptados, saber que alguien les ama y disfrutar de su compañía. Si nosotros tenemos esa misma actitud de amor hacia nuestro Señor, las cosas pueden empezar a cambiar y nuestra vida va a ser renovada. Ahora, a lo largo de todos estos estudios, hemos estado recordando muchas cosas y básicamente todas pueden reducirse a una. Y ya, debemos de saberla. Amar al Señor con todo nuestro corazón, pero aún así sería bueno plantear de una manera correlativa las bases de la argumentación bíblica acerca de la permanencia de la alabanza desde y por toda la eternidad. Número 2, la relación con Dios es la clave de todo. Dios nos creó para expresar su amor y para que nosotros disfrutemos de su carácter viviendo cara a cara con Él. El hombre y la mujer se le rebelaron contra su creador y dieron más valor a recompensas terrenales, temporales e inútiles que a lo valioso y eterno. Y la primera consecuencia del pecado fue que la humanidad se sintió desnuda, sin valor, avergonzada y lejos de Dios, como dice Génesis 3:8. Y esa misma sensación sigue en nosotros miles de años después. Dios buscó al hombre para restablecer esa relación y nos sigue buscando a nosotros cada día. Cuando pecamos, nos alejamos de Dios y nos escondemos porque sabemos que no solo hemos huido, sino que también nos sentimos desnudos. Cuando adoramos a Dios, seguimos el proceso contrario. Desnudamos nuestro corazón delante de Dios y nos acercamos a Él. Queremos vivir cara a cara con Él, a pesar de que tenemos muchas cosas por las que nos podríamos avergonzar, pero Dios nos restaura por completo, nos ama, nos escucha y acepta nuestra adoración porque conoce el deseo de nuestro corazón. Adorar cara a cara al Señor es el mejor antídoto contra el pecado. Te lo diré de nuevo y grábalo y anótalo. Adorar cara a cara al Señor es el mejor antídoto contra el pecado. Cuando Dios hizo el universo, las criaturas encontraron motivos para alabar al Creador. Mientras el Señor establecía los cielos y la tierra con el poder de su voz, las criaturas elevaban un canto de alabanza en medio de una fiesta de adoración para manifestar su lealtad y admiración por el Altísimo. En Job 38, 4 al 7 dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Una y otra vez en el libro de los Salmos, Dios recuerda que todos los habitantes de la tierra le deben alabanza. En el Salmo 66:1, por ejemplo. O sea cual sea su edad o condición, como lo dice en el Salmo 150, o cualquiera sean las circunstancias en las que se encuentren. Todos los seres, incluidos los inanimados, deben alabar a Dios, como dice el Salmo 146 y el Salmo 149. Ahora, número 3,
el ejemplo de Caín y Abel. Ya hemos estudiado acerca de eso, pero Caín y Abel aprendieron a traer ofrendas a Dios en los primeros momentos de la historia de la humanidad, en Génesis 4. Abel ofreció lo mejor que tenía, demostrando en su carácter de adorador que comprendía perfectamente los deseos de aquel a quien quería adorar. Caín trajo lo que pudo encontrar como fruto de su trabajo, pero olvidó tres verdades fundamentales: la propiciación por medio de la sangre, la humildad delante del Creador y el deseo de dar lo mejor a Dios. A lo largo de la historia del hombre, muchos otros han venido a la presencia de Dios con el fruto de su propio trabajo, queriendo comprar el favor del Omnipotente y haciendo depender su ofrenda de sus propios méritos. Desgraciadamente, el pecado de Caín es algo que no se ha borrado, sino que se ha acumulado con el tiempo. Nosotros mismos podemos caer en motivaciones equivocadas cuando nos acercamos delante de Dios para compartir nuestra adoración, en lugar de aprender lo que Abel sabía muy bien: que su dignidad dependía completamente de Dios y que todo lo que él pudiera hacer por el Creador solo era estorbar. Desde este primer ejemplo de adoración en la Biblia, encontramos los dos caminos que el hombre sigue para acercarse a Dios. Por una parte, la total dependencia del Creador, y por otra, la fatal credulidad de que nosotros podemos arreglar las cosas y ofrecerle a Él nuestro trabajo. Esta lección, que parece tan sencilla, es clave en la comprensión de la historia de la humanidad, porque a lo largo de los siglos muchos hombres y mujeres han intentado acercarse a Dios con la misma actitud de Caín. Aquí estoy yo ofreciendo parte de mi trabajo y tú debes aceptarlo porque yo lo he hecho. Y su orgullo les ha hecho alejarse cada vez más de Dios, como la historia del fariseo y el publicano, cuya filosofía de base es exactamente la misma. Todos los seguidores de Caín, no importa cuáles sean sus ideas religiosas, viajan velozmente hacia su propia condenación. Y lo que es peor, se enfadan y discuten con Dios. Recordemos el ejemplo de Caín y también con los demás por no ser aceptados y queridos por Él. Grábate esto: todos los seguidores de Caín viajan velozmente hacia su propia condenación, porque le dan algo de lo que tienen a Dios. Creen que merecen que Dios los va a aceptar. Y no debemos ser crueles al juzgarles, porque en cierta manera nosotros podemos caer en el mismo ejemplo, muy malo por cierto. No en cuanto a nuestra salvación, pero sí en cuanto a nuestra manera de acercarnos a Dios. Ahora, puede que sepamos y aceptemos que Dios nos ha salvado sin merecerlo y solamente por su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero más tarde vivimos nuestra vida cristiana y a veces intentamos adorar a Dios como si Dios nos debiese algo, y siempre es nuestro orgullo el que toma las últimas decisiones. No es demasiado raro que matemos de una manera figurada, por supuesto, a muchos hermanos que no hacen las cosas como nosotros, que les juzguemos y nos llenemos de envidia cuando Dios les responde a ellos y quizá no a nosotros. El camino de Abel es muy claro: la total dependencia de Dios para todo, no solo en cuanto a la salvación, que está basada en la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo,
sino también en nuestra vida. Abel había comprendido que todo lo que era descansaba únicamente en Dios, y por eso su adoración era completamente humilde, sincera de corazón y dependiente de la misericordia y la gracia de Dios. Si nosotros venimos siempre a la presencia de Dios con esa misma actitud, estamos en el buen camino. Ahora, número 4. Cuando Dios se reveló a Moisés, él dijo: yo soy el que soy. Dios se revela a su pueblo como yo soy el que soy. Un hombre que tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. Y de hecho, uno de los más grandes problemas es la imposibilidad para traducir los términos en toda su dimensión. Y no podía ser de otra manera, tratándose del nombre de Dios. Y lo que no se debe olvidar es que ese nombre es clave en nuestra relación con Dios. El hecho de que Él se ha revelado como alguien fiel y verdadero es trascendental, como dice el Salmo 52, verso 2 al 9, porque todo lo que nosotros conocemos de Él depende de su palabra, y de que sea esa palabra que la que, la que nos dé la revelación de Él. Ahora, de esa manera, nosotros podemos acercarnos a Dios para adorarlo, sabiendo que Él no cambia y que su corazón es el mismo por los siglos de los siglos. Salmo 34:1 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Salmo 119, 164 dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Salmo 113, verso 3: desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabo el nombre del Señor. Ahora aquí viene un punto muy importante. Número 5. Dios se revela también usando la música, como estudiamos ya en estudios pasados. Ezequiel 33:32 nos explica cómo el Creador usa una canción de amor para hablar con su pueblo. En Ezequiel 43:2 se nos enseña que su voz es como sonido de muchas aguas. Y en varios pasajes de la Biblia, Dios nos dice que su voz es majestuosa, como en Éxodo 19:16 al 25, y con sonido como de trompeta, Zacarías 9:14. Y también Él mismo hará sonar la trompeta en la restauración de Israel y en el arrebatamiento, como dice Mateo 24:31. En Segunda de Reyes 3:15 al 16, la palabra de Dios llega a Eliseo solo cuando la música sonaba, cuando el arpista tocaba el arpa. Y esa no era una excepción a la regla, porque en muchas ocasiones en el pueblo de Israel Dios habla y actúa cuando su pueblo le alaba, incluso cuando solamente tocan música para él, como dice Primera de Crónicas 25:1. Los profetas hablaban de parte de Dios, acompañados de todo tipo de instrumentos, incluso címbalos resonantes. Dios también se regocija en medio de nosotros con cánticos de júbilo, porque Él mismo compone música para expresar su amor hacia nosotros, porque Él es el creador de la música. Sofonías 3:17 dice: el Señor está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Esto está poderoso y hermoso. Ahora, aquí viene un punto muy importante. Número 6.
El fuego del altar no debe apagarse. En el templo, los sacrificios de acción de gracias eran continuos para recordarle al pueblo la necesidad de alabar continuamente a su Creador. El fuego del altar se mantendría encendido continuamente en el altar y no se apagaría. En Levítico 6:13 fue una ordenanza de Dios. Y este sacrificio es el modelo de nuestra adoración con Dios. Un sacrificio que nunca se apagará, el único que permanecerá para siempre, como dice Malaquías 1:11, y que es común a todos los pueblos y razas del mundo. No se trata de que queramos defender costumbres que estaban vigentes en el Antiguo Testamento, porque alguien puede pensar eso, sino que tiene que ver directamente con lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Vivir cara a cara con Dios es el único sacrificio que permanece desde el principio. Hebreos 13:15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y va a continuar por toda la eternidad, como dice el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis. Dios expresa en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, su voluntad de que sus hijos le adoren. Santiago 5:13 utiliza la misma expresión del Antiguo Testamento, aleluya, para transcribir el mandamiento de cantar alabanzas, aunque ya no debería ser una obligación para nosotros, sino una expresión de amor. Cuando amamos a alguien, al marido, a la esposa, a nuestros padres, hijos, novio, novia, hermanos, amigos, etc., deseamos expresar lo que sentimos. El amor llena nuestro corazón y no importan las cualidades que tengamos, todos escribimos poemas y componemos canciones dedicadas a quienes queremos. Toda la Biblia está llena de esas expresiones. Te amo, Señor, como el Salmo 18:1 dice. Esa era una de las frases preferidas de David para comenzar sus canciones. Salmo 6:5 dice, si muriera, no podría alabarte, lo que indicaba claramente la pasión de su vida, su razón de vivir. Dios mismo había unido de una manera radical el amor y la adoración al decirle a su pueblo en Deuteronomio 11:13, ama al Señor de todo corazón y sírvele con toda tu alma. Y es el mismo principio, primero es adorar y luego servir, lo mismo que Jesús le dijo a Satanás en Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, con lo que nos recuerda claramente que el amor es la fuente de todo y nuestra adoración, alabanza y servicio es imprescindible delante de Él. Si amamos y expresamos ese amor a las personas que tenemos cerca y Dios espera la misma respuesta hacia Él, ¿cómo puede ser que algunos argumenten que no está bien hacer lo mismo con el ser que más queremos y quien más merece nuestro amor, Dios mismo? Si no queremos hacer caso a nuestro corazón ni a los deseos de Dios, pues por lo menos debemos obedecer los mandamientos de su palabra, ofrecer continuamente sacrificios de alabanza. Ignorar esto es ignorar la base de la relación con Dios, por mucho que conozcamos la Biblia. Isaías 60, verso 18, dice, llamaré a tus murallas salvación y a tus pueblos alabanza. Y luego dice también en el verso 11,
tus puertas estarán abiertas de continuo, ni de día ni de noche se cerrarán. Por eso alabar y adorar no es una opción. Dios pide alabanza y adoración de su pueblo. Cuando Dios rescató a su pueblo de la esclavitud, Él restauró la adoración de esa manera y se lo comunicó a todos. En Éxodo 5:1, cuando Él le dijo a Moisés que le dijera a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Esa es la orden que Dios da al Faraón para liberar a los suyos. Que le celebren fiesta, que le alaben, que le adoren. Ese era el propósito principal. La libertad en sí misma no tiene sentido si no es para glorificar a Dios. Te lo diré de nuevo. La libertad en sí misma no tiene sentido si no es para glorificar a Dios. Vivir fuera de Egipto no tiene sentido si no es para alabar al libertador. Y el pueblo no solo adoró en el desierto y más tarde en la tierra prometida, sino que empezó en la misma noche de los primogénitos, alabando a Dios antes de que Él produjese la liberación, como lo dice en Éxodo 29, 42 y 43. Dios había enseñado a todos que la adoración era una fiesta perpetua. Éxodo 12 y 14 al 17. Y en Amós 5:4 también dice: así dice el Señor, búscame y viviréis. Muchas veces el pueblo olvidó la realidad de vivir delante de Dios y la necesidad de adorarlo. Y el resultado siempre fue terrible: tristeza, hastío, aburrimiento, falta de significado, enfermedad, muerte y siempre derrota al caer en manos de los enemigos. Pues de la misma manera nos ocurre a nosotros cuando dejamos de lado nuestra necesidad de vivir en la presencia de Dios y obedecerle. Quizá no caemos en manos de enemigos visibles como en la antigüedad, pero somos vencidos por otros enemigos que no son menos peligrosos: frialdad, pecado, amargura, soledad, envidia, peleas entre hermanos, amor al dinero, preocupación, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de toda la historia de Israel, la renovación del amor y la obediencia a Dios llegó solo cuando el pueblo se acercó a Él en oración, confesando su pecado, y aprendió a adorarle. Ya hemos mencionado a varias personas claves en estudios pasados, como Moisés, Ana, Samuel, David. Pero aún en los momentos en los que el pueblo estaba más lejos de su Dios, encontramos reyes como Ezequías, que vuelve a los sacerdotes a su lugar para que adoren y alaben a Dios, porque había comprendido personalmente lo que significaba adorar al Creador por lo que él había hecho en su propia vida. Segunda de Crónicas, capítulo 31, léanlo completo. Isaías 38:20 dice: el Señor me salvará y tocaremos mis canciones en instrumentos de cuerda. Y puesto que había encontrado la salvación en el Dios Todopoderoso, se dio cuenta de que lo más importante era llevar a todo el pueblo a la misma comprensión del amor y la lealtad de Dios. Cuando el rey Manasés, que fue un rey terrible, quiso seguir la voluntad de Dios en la relación con el pueblo, él restauró el altar de la comunión y la acción de gracias en Segunda de Crónicas 33:16, y coincide con el caso de Esdras en Esdras 2:41 hasta el 65, en el que volvieron los cantores.
Si queremos renovar nuestra vida espiritual, debemos empezar por buscar la presencia de Dios en adoración. Ahora, quédate con esto. Por hoy, la verdad espiritual de que no podemos hacer nada que merezca la pena en nuestra vida si no aprendemos a vivir delante de Dios, queda respaldada en este mal ejemplo de Jotam, en Segunda de Crónicas 27:2. Todo lo hizo bien, menos entrar en el templo de Dios. Escucha esto. Todo lo hizo bien, menos entrar en el templo de Dios. Igual que el rey a quien se refiere esta escritura, nosotros podemos hacerlo casi todo bien, esforzándonos en el trabajo para el Señor y en servirle en todas las cosas. Pero si no hay adoración, si no estamos buscando la presencia de Dios por encima de todo, nuestra relación con Él pierde todo su significado y nuestra lucha por servirle es en vano. Puede incluso que consideremos que estamos creciendo en determinadas características importantes para nosotros. Pero si no hemos venido a la presencia de Dios, todo queda sin vida. Si estás dejando de congregarte con los hermanos, si no hemos aprendido a adorarle juntos y en armonía y a vivir en su presencia, solo estamos observando proposiciones religiosas y vacías. A Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos. Esto es para entendidos. Y mientras tanto, Dios sigue buscando adoradores. Dios sigue buscándonos a nosotros. Sofonías 3:9-10 dice: en ese tiempo daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que le sirvan de común acuerdo. Mis adoradores, mis dispersos traerán mi ofrenda. Me encanta esta versión, como lo dice. En ese momento debemos esforzarnos por no olvidar una lección muy clara de la historia. En la apostasía no hay alabanza, recuérdalo. En este momento, recuérdalo y no lo olvides. Una lección muy clara de la historia. Todo el que se aparta, el que apostata de la fe, jamás podrá ser un adorador. Mientras el pueblo estuvo de espaldas a Dios, el sacrificio de alabanza no se efectuó en el templo, no se hizo. Cuando en los siglos oscuros de la Edad Media la llamada iglesia cristiana dejó de seguir al Señor, el pueblo y sus dirigentes espirituales dejaron de cantar. Si vivimos fuera de la voluntad de Dios, nuestro corazón no siente deseos de adorar ni estar en su presencia. Y eso era cierto con el pueblo de Dios en la antigüedad y sigue siendo cierto con el pueblo de Dios en el presente. Mientras las épocas cambian, el Señor y su palabra permanecen. Y si comprendemos lo que Dios espera de nosotros, amor y obediencia, sabremos que su disposición a relacionarse con nosotros es la misma, aunque Él trata con cada uno de los dos grupos, con Israel y la iglesia, puede dar la impresión de que no es el mismo. De igual manera, nosotros no tratamos de la misma manera a nuestros hijos, porque son diferentes, y en consecuencia nos acercamos a ellos de manera diferente. Pero no podemos negar que esperamos de ellos el mismo amor y la misma obediencia, aunque sean expresados distintamente, mientras nosotros hacemos todo lo posible por cada uno de ellos de una manera particular. Y grábate y quédate con esto. Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido.
pero también a dar una dimensión completamente nueva a todos aquellos a quienes salvó. Por eso el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Gracias por enseñarnos, Señor, en tu palabra la permanencia de la adoración, porque no cambia. Tu palabra es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Al igual que la adoración, porque es eterna, porque es el único ministerio, el único servicio que te ofrecemos en la tierra y que tiene impacto eterno, porque la adoración es eterna. Impacta el cielo, impacta la tierra, porque cuando cantamos cielo y tierra se unen, Señor, en adoración, en alabanza. Aún lo podemos ver desde tu nacimiento, cuando fue anunciado a los pastores que tú venías al mundo. Dice que se aparecieron ángeles y cantaban, adoraban. Aún los magos, los reyes de Oriente vinieron a ofrecerte sacrificios de alabanza. Oro, incienso, mirra, era una manera de adoración a ti, Señor. Y tú nos mandas que lo hagamos, porque adorar no es una opción, alabar no es una opción, sino es algo más que eso. Es un sacrificio, en nuestro sacrificio racional, como tú lo dices en Romanos 12:1, Señor. Y también nos mandas a que lo hagamos continuamente en Hebreos 13:15. Por eso, Señor, ábrenos el entendimiento para que seamos esos verdaderos adoradores que tú estás buscando, Señor. Queremos ser esos adoradores eternos, no solamente en la tierra, sino que cuando muramos continuemos adorándote por toda la eternidad. Ese es el propósito por el cual fuimos creados, como dice tu palabra en Isaías 43:7 e Isaías 43:21. Para eso nos creaste. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Y es lo que queremos hacer por toda la eternidad. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.